El secreto que después oímos de Kasek, pero era muy bueno, y creo que vino de Kasek, es que me decían, ve Andrés, cuando haces un pitch a un inversionista, recuérdate que él solo se va a acordar de 3 cosas en esa presentación. Entonces, a priori, piensa cuáles son esas 3 cosas que quieres que él se lleve apenas termine esta charla contigo, para que él se lo comunique a los demás, pero enfatiza muy bien esas 3. Entonces, en Te Paga era Second Time Founders, Killer Team y un TAM gigante. Andrés, hermano, siempre puedes ganar más plata, más tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Rico estar acá compartiendo este espacio contigo. Yo sé que eres muy ocupado volando con miles de cosas, pero quiero volvernos o devolvernos un tiempo al momento en el mundo de Tapsi. Entonces, ¿cómo fue que es Tapsi? ¿Cuándo empezaste de pensar en plata de inversionistas? Pero de verdad, ¿cuándo fue la chispa de, necesitamos plata? ¿Cuánto? Realmente ayúdanos como a aterrizar en tiempo. ¿Cómo fue Colombia en ese momento? Y ya. ¿Y quién es Andrés Gutiérrez? Sí, pues arranquemos ahí. Andrés Gutiérrez es colombiano, apasionado en startups, en fútbol y sobre todo ahorita en este nuevo rol como de padre. Ni tan nuevo, mi hijo ya tiene 6 años, pero me estoy dedicando mucho como a tratar de buscar si es que existe ese balance entre work-life balance, pero sí tratando como de acordarme todos los días de que, hombre, esto es un trabajo, por más que tal vez mis inversionistas no van a querer oír esto, pero esto es un trabajo. Creo que el rol más importante que uno tiene es con la familia, con las personas cercanas a uno y ojalá impactar para la sociedad mayor. Pero ya entrando un poco en materia, Tapsi. Imagínate, Rob, que antes de los Ubers, antes de los Cabifys, como todos nos vemos hoy, la única forma de pedir un taxi en este país era llamando por teléfono, literal, ¿no? A los números que uno se sabía de memoria. En Colombia, en Bogotá, esos números eran como el 2111111, también el 3111111, y esa es la forma en que las personas pedían taxi. A diferencia tal vez de Nueva York, San Francisco, Londres, tú no podías ir a la calle a levantar la mano y hail a cab, porque desafortunadamente en Colombia hace unos 10 años, como hoy todavía, es inseguro coger taxi a ciertas horas de la noche y en ciertos barrios del país. Tristemente, en el año en que creamos Tapsi, y ya como spoilers, una app para pedir taxis, hubo más de 150 casos de paseo millonario, Rob. Paseo millonario es que tú te subías a un taxi, a los 2, 3 cuadras, ese conductor, que no era un conductor de taxi, era alguien como ilegal, paraba, se subían 2 personas a cada lado del carro con armas y te decían, vamos a ir a cajeros y vas a retirar todo el dinero que tienes en los cajeros. Esto era una práctica. 150 casos de paseo millonario en el año 2012. Eso quiere decir, cada 3 días alguien subía a un taxi, ¡pum!, algo le pasaba. Es el año que yo llegué a Colombia. Y seguro tú, bastante extranjero, Ay, sí, debiste no, subir a más de un hermano. taxi sin saber que ese era un riesgo. Entonces decidimos crear una app para resolver esto, para hacer que pudieras pedir un taxi sin tener que llamar a una operadora y quedarte 20 minutos en la línea y que no tuvieras que exponerte a coger un taxi en la calle. Entonces creamos Tapsi en el 2011, septiembre de 2011. En ese momento, como a poner el contexto de lo que era el ecosistema colombiano, no había ecosistema, Rob. No habían second generation founders, no habían fondos de inversión, no habían, verdad, ángeles de inversión, no había aceleradoras, no había founders que uno pudiera como que levantar la mano y decirle, oiga, Simón, ¿será que me hace una mano? Porque estoy pensando esto y esto, ¿qué consejos me darías? Entonces esto era como, de nuevo, tal vez devolverse a Estados Unidos 80 años atrás, cuando las primeras personas dijeron, vamos a digitalizar algo que es análogo. Entonces nosotros decidimos digitalizar el proceso de pedir un taxi. Y sí creo, Rob, que algo que no hacen suficiente los emprendedores es, en mi opinión, darle el peso que se merece la suerte o la fortuna o el estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Creo que a pesar de que el ecosistema para levantar capital era inexistente, y ahorita te cuento un poquito cómo fue eso levantar capital, sí estuvimos en el momento correcto, en el lugar correcto, porque si hubiéramos estado 3 años antes con esta idea, la penetración de smartphones no hubiera estado, porque la penetración de smartphones cuando lanzamos era el 20%, 3 años antes hubiera sido el 6%, es decir, no hubiéramos tenido una masa crítica para tener usuarios y taxistas, y si hubiéramos lanzado 3 años después con esta misma idea, ya hubiera habido mucha competencia en el mercado. Entonces creo que fuimos muy, muy afortunados de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, en una ciudad correcta. Bogotá tiene 50,000 taxis. Para darte una idea, Nueva York, que es como la ciudad pues, de las más grandes de Estados Unidos, tiene 14,000 taxis, Rob. Entonces el TAM, el mercado de Colombia, era 3 veces o más grande la ciudad más grande de Estados Unidos. El taxi era un mercado divino. Ya saltaré un poquito de por qué a veces cometemos errores de querer lanzar en muchos países y puede que el país en donde estamos es el mercado perfecto y no hay que salirse de Colombia para tener éxito. Y bueno, eso era más o menos como el contexto de cómo era. ¿Tu co-founder cómo se llama? Juan Salcedo. ¿Cuál
fue su conocimiento sobre el mundo de startups en este momento? Ese es como levantar plata, ese es como crecer exponencial, esos son mis ídolos, esos son meetups. ¿Ustedes estaban en el mundo pensando en startups o nada? ¿En cuál fue tu mentalidad de, ese es nuestro TAM, ese es cómo podemos crecer, es la cantidad de, fue muy claro todo, menos inversionistas o... Fue muy bonito porque creo que de nuevo fue cuando Colombia estaba arrancando con esto. Entonces estábamos arrancando, te lo juro, por primera vez estaban hablando de Lean Canvas o Startup MVP y llenemos este Canvas. De nuevo, esto es 2012, acá como que tal vez se nos olvida, pero es la primera vez que se hablaban de estos términos. Afortunadamente Juan, mi socio, que sin él nada de esto hubiera podido pasar, había trabajado con Alex Torrenegra en para mí tal vez como el primer startup de tech realmente que hubo en Colombia, que era Voice Bunny. Antes de Voice 123 era Voice Bunny. Creo que fue como, no sé, el employee 15. Él ahí conoció a otro socio que había invertido en Alex. Ese señor se llamaba René. René había creado el Hubbug, que fue como el primer coworking space que existió. Entonces como que simplemente como por el destino me uní con mi co-founder. Él venía de estar como medio empapado con el mundo startup, pero de nuevo, 2011 acá hasta ahora estaba como arrancando. Después había trabajado en el mundo corporativo, en Telefónica, se hizo su MBA, después simplemente nos encontramos por amigos en común y con él fue que empezamos a desarrollar, pero de nuevo, nadie venía más allá de esa experiencia de Juan de un año en Voice Bunny, nadie realmente venía como de Google, de Facebook, porque todavía estas empresas, pues Google ya existía, pero Facebook y todas estas ya estaban hasta ahora arrancando. Entonces no veníamos como de tech backgrounds, o no pasaba hoy en día que tú dices, no, soy un ex Rappi. En ese momento no había un Rappi, entonces como que no había ninguna forma rápida de haber aprendido qué es hacer una startup. Entonces nos tocaba mucho más empírico, mucho más de cometer errores, mucho más como de leer libros. Pero ¿cómo fue la conversación? ¿Ustedes fueron conscientes que estás armando un startup? Hablar en términos de cuál es nuestro tamaño de mercado, si hacemos esto o queremos crecer exponencial. Jamás. Entonces, ¿cómo fueron las conversaciones? No, Rob, yo arranqué a la antigua haciendo un business plan. Un business plan, lo que les enseñaban en clase de business, que era 27 páginas de eso es lo que iba a ser el negocio. Cuando descubrimos esto del Canvas, y fue lo más lindo porque reemplaza 27 páginas, simplemente anota en un papel actores claves, competencia, mercado, ¿Tú drivers. armaste un business plan? Sí. Y pues de nuevo, es lo que le enseñaban a uno en clase de business. Yo estudié administración acá en Colombia, entonces había organizado un business plan y es como que bota la basura eso. Y ahí fue que, pero de nuevo, no había conversaciones todavía como de TAM, no había conversaciones nada como de cómo es un pitch y cómo es levantar capital. Afortunadamente, en este momento, Colombia estaba también pasando por una transición muy bonita en donde en uno de los gobiernos de Colombia dijeron, necesitamos hacer este país un poquito más startup friendly. Tal vez la palabra startup no existía en su vocabulario, pero habían visto el éxito que había tenido un programa en Chile llamado creo que Chile Nation o Startup Nation de Chile, algo así que se me escapa el nombre, en donde le decían a los emprendedores, monten sus empresas y nosotros les damos financiación. Colombia en este momento empezó un programa desde Impulsa, que es el brazo de Bancoldex, para invertir en startups y apoyar startups. Entonces, justo en ese momento cuando yo estaba arrancando, Impulsa estaba creándose en ese año, estaba creando un programa para apostarle y ayudarle a emprendedores. Y en ese momento fue que como que el Mintica arrancó a hacer algo que se llama apps.co, pero de nuevo, todos arrancamos al mismo tiempo y ahí fue donde empezamos a tener personas del extranjero, porque no eran colombianos, eran personas del extranjero que venían a hablarnos de startups, a hablarnos de fondos. El primer fondo que existió en Latinoamérica, en Colombia, para invertir en startups era un fondo extranjero, era de Telefónica, llamado Axon, no eran fondos colombianos. Entonces, de nuevo, como que todo se fue dando para que el gobierno, que curiosamente muchos a veces critican demasiado al gobierno, en este momento para nosotros el gobierno fue la gran razón por la que pudimos lanzar Tapsi, porque ellos fueron los que nos dieron el primer capital semilla. Imagínate, no fue de fondos, no fue de angels, no fue de families, fue del gobierno. ¿En serio? Sí. Entonces, cuéntanos muy rápido un parte del proceso inicio con Tapsi, cuando empezaron, tuvieron product market fit, empezaron a crecer, ustedes dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? Cuando empezaron de pensar en plata, ¿ustedes necesitaban plata o solamente fue, ok, vamos por plata? Sí, creo que necesitábamos plata. Necesitábamos plata para crecer, sobre todo porque esto era un marketplace. Acá habían pasajeros y habían conductores de taxi. En ese momento, 2011, los conductores de taxi no tenían smartphones. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que el reto más grande para que realmente esto escalara es que el conductor de taxi tenía que ser smartphones. Y contra cualquier pronóstico, Rob,
le tocamos la puerta a la telco más grande del continente, a Claro. Y pues puedes imaginarte 9 cada 10 veces cómo esta conversación viene, que soy una startup, por favor ayúdame, ahí está la puerta, vete. Pero 2 personas en Claro, que fueron nuestros ángeles, dijeron, ¿saben qué? Yo le creo. Y todo el pitch fue, acá hay 200,000 taxistas que nunca han comprado un smartphone. Ayúdeme a crecer y estos 200,000 personas van a comprar smartphones porque lo van a necesitar. 2 personas confiaron en nosotros y ellos nos empezaron como a financiar los equipos y a prestar equipos para que nosotros pudiéramos dárselo a los taxistas, bro. Porque entonces yo le decía a un taxista, oye, ¿necesitas un celular inteligente para reservar una carrera? Me miraban como si venía de otro planeta, Rob. 1, solo reservaban carreras por radioteléfono. 2, no tenían smartphones. Entonces fuimos tocando la puerta, de nuevo, corporativos, porque en ese momento no habíamos pensado en, de nuevo, levantar capital. Era simplemente, necesitamos esta infraestructura para crecer. ¿Quién se beneficia de esta infraestructura? Claro, porque podría tener 200,000 altas, que llaman ellos. Podrían vender equipos y después un conductor se convence que necesita esto para su día a día. Entonces convencimos a un corporativo que nos ayudó, que nos dio la mano, y con esto empezamos a crecer. Entonces los primeros 9 meses no levantamos capital porque no sabíamos que eso existía. Pero una pregunta ya. Entonces, si ustedes están pensando en capital, ustedes van a buscar capital para comprar los teléfonos. Pero porque no sabes de plata y no tienes plata, no tienes que ser muy creativo como con un colombiano con recursividad. Ya, ¿qué hacemos? No convencemos a ellos, vendemos la idea y ya. Tal cual. Es como, bueno, no tengo una analogía acá clara, pero imagínate lo que era pedir. Si hoy en día es todavía difícil convencer a personas tradicionales que invierten en vacas y en ganado a que inviertan en startups, imagínate lo que era hace 12 años. Es decir, porque hoy en día uno puede decir, oiga, es que existe un Bolt, existe un Domicilios, un Tapsi, un Rappi, invierta en este asset class. Pero es que hace 15 años no había ni uno. Entonces no podíamos decirle ni a un banco, ni a un fondo, ni a los papás o familia de uno inviertan en esto, porque esto era descabellado. Esto solo pasaba en Silicon Valley, que 2 pelados sin experiencia previa deciden crear algo en celulares y les va bien. Entonces, nadie realmente nos iba a dar capital. No sabíamos cómo levantar capital tampoco. Entonces, luego te cuento entonces esta experiencia fallida de ir a San Francisco, pero es que para otros no existía todavía esa posibilidad. ¿Ustedes reciben plata del gobierno antes de esta cosa con Claro o no? Recibimos justo en ese instante. Entonces empezamos a mostrar los números de tracción. Es más o menos a la vez que sucede esto. Entonces, recibimos ese capital. Ese capital te lo organizan como lo que llaman destinación específica. Entonces te tienes que, como que, esto es también un poco muy amarrado, pero de nuevo, este es el buen intento del gobierno, que querían que tú imaginaras en dónde vas a gastar plata en los siguientes 24 meses. Y tenías que decir mes por mes qué rubro es. Entonces, pues obviamente tú no sabes que en 2, 3 meses no vas a necesitar 20 millones para marketing, vas a necesitar 60 millones para equipos, no vas a necesitar contratar un developer, vas a necesitar contratar un community. Pero entonces era una camisa medio de fuerza, pero igual eso nos, de nuevo, es lo que nos da capital para empezar a inyectarle al modelo, pero sí, Claro, fue un poquito antes de lo del gobierno. ¿Tú tuviste que ejecutar este plan tal cual para el gobierno o tuviste un poquito de leeway? Al año, creo que, porque no solo fuimos Te Paga, fueron como 8 empresas más que ganaron esta licitación. Al explicarle al gobierno, oiga, bien difícil imaginarse de aquí a 2 años dónde se va a gastar exactamente el último céntimo, fue que el gobierno dejó como que ser medio abierto. Entonces, por año 1, sí nos tocó camisa de fuerza. Año 2 fue, oiga, hagamos como amplias las categorías. Entonces, en vez de contratación para este rol, es para contratación, para personal. Esto es marketing y publicidad. Entonces, fueron como ampliando un poco las categorías, pero al principio sí era ítem por ítem que tenías que revisar para ver si el gobierno te da esa plata. No sé si eres capaz de explicarlo. Yo sé en tu mente, pero no sé. Estoy tratando de imaginar. Tú no sabías ni puta idea que es un startup. El gobierno jamás, en tú tratando de hablar, en tener una conversación de algo que es emergente, que nadie entiende, en un país que nunca han hecho. En estos momentos es complicado hablar con empresas grandes sobre startups a veces, pero pensando en este año, ¿cómo fue? Pucha, yo creo que las estrellas se alinearon, Rob, de nuevo, en que las personas que estaban ahí del gobierno eran personas con mucha visión y eran personas que sí habían visto el poder de tech startups en el mundo. Han visto que es posible, no entendieron, pero vieron una visión o una chispa de que es posible. Entonces eran funcionarios del gobierno que habían estudiado en Stanford, que habían trabajado pues que habían, como que trabajaban en JP Morgan. Entonces como que entendían un poquito algo de este mundo y eran personas que de nuevo, que tal vez no se caían para atrás cuando uno decía por 1 año y medio no va a tener revenue. Que como que a cualquier persona tradicional tú dices eso y de nuevo te ríen. Entonces creo que fuimos muy de buenas, que las personas que estaban ahí en este brazo de impulso eran personas que medio entendían un poco esto, que habían sido expuestos a Estados Unidos, a Israel,
Tuvieron muchos acercamientos con Israel en ese momento. Y de hecho, muchas de las personas que llegaron como para darnos clases eran personas presentes del extranjero, porque no habían personas colombianas. Entonces creo que tuvieron suficiente foresight de entender que tenemos que traer personas de afuera que nos expliquen lo que nosotros no conocemos. Y fuimos muy afortunados de que eso haya pasado. Como vos dijiste con la parte sobre Jackie Robinson, si tú no sabes que es posible, nunca vas a entender. Entonces ellos vieron que es posible, no tienes que entender, solamente que es posible. En cómo hacemos, intentamos. Así es. Entonces, sí, un montón de suerte. Entonces, otra cosa, ¿esos dos chicos en claro, fue dos hombres o mujeres? Hombres. ¿Cómo tú sabes por qué ellos dijeron sí? ¿Cuál fue su...? Porque no me como claro, es complicado tomar riesgo tampoco. Muy. Creo que eran personas que creo que por nosotros fuimos suficientemente claros de explicar el beneficio para ellos. No pun intended. Sí, no pun intended. Entonces, básicamente les dijimos, hay un grupo de la población que no va a comprar smartphones. Porque ¿por qué? No tiene una necesidad para comprarlo. Tampoco tiene el poder adquisitivo. Pero si les demostramos que sí hay una necesidad en comprar smartphones, si llegamos a 1,000 personas, como los taxistas tenían un network effect que todavía es muy vivo hoy, que por cada un taxi que tú impactas, él va a contactar a otros 10 o él va a hablar con otros 10, porque el taxista vive como con su mundo. Le dijimos que si sembramos 1,000 teléfonos, esto va a poder llegar a 10,000, y si llegamos a 10,000, esto va a poder llegar a 100,000. Como que fuimos suficientemente claros en el beneficio para ellos. No lo hicieron como de queridos, apoyemos una startup. No, creo que ellos vieron el potencial de negocio y que iba a haber un first movers advantage si ellos fueron las primeras telco que crearon un plan para los taxistas, que lo hicieron después. Imagínate, una telco como Claro creó un plan para taxistas, porque les dijimos, oiga, pagar 35,000 pesos para un conductor de taxi no va a pasar. Creemos un plan de 19,000 que consume nuestra app gratis. Y dijeron, bueno, hagámoslo. Entonces creo que vieron obviamente el beneficio. Estas dos personas también obviamente chapó porque sí estaban un poco avanzados. Pero sí, les explicamos, todo esto, volviendo a eso, simplemente les explicamos que esto era un negocio para ellos y no era como un favor que nos estaban haciendo. ¿Y cuánto tiempo de la conversación firmar contrato en de verdad estar como entregando teléfonos a taxistas? Ahí sí me gana la memoria, como que no me acuerdo exactamente esos tiempos, pero ponle 6 meses. No fue tampoco tanto. No tanto, no, de verdad. ¿Y ustedes que fueron a las bodegas? Y dice, ole, taxistas, mire qué tenemos. O tú fuiste uno a uno, o tú dices, aquí son 5, entrégalo a sus amigos. ¿Qué hiciste? Uno a uno. Y eso sí, esos días sí me acuerdo literal. Estábamos precisamente en el Hotdog, que era este espacio en la 100, calle 100 con 19 en Bogotá. Y era un espacio de coworking. Y me acuerdo que timbraban como para subir y dijeron, oiga Andrés, lo está preguntando un señor X. Y yo no conozco a ese señor. Me dice, no, aquí es un taxista. Y yo, bueno, voy a bajar. Entonces bajaba, le tomaba datos, le entregaba el taxi, pues, le entregaba el smartphone, decía, hermano, porfa, páguemelo o no se lo robe, estamos en un emprendimiento. Y puf, a la semana me pagaba, porque hacíamos unos planes de que la semana nos pagaban. Y después entonces, a los 2 días, citófono otra vez, Andrés, otro señor desconocido, y era el mismo conductor de taxi que me había traído otro compañero. Y me decía, oiga, es que le traje un compañero, él también quiere un equipo, y en ese momento no teníamos un stock, entonces íbamos a Claro y le decíamos, Claro, ¿me puedes dar 20 equipos más? Y decían, bueno, venga. Entonces nos daban 20, distribuíamos, y en esa experiencia, hablando como el product market fit, es que nos dimos cuenta del famoso network effect de los taxistas, o lo que estaba hablando de que cada conductor me traía otros 10. Entonces ahí fue que tuvimos como que la idea de crear la campaña, creo que más exitosa de referrals, creo que de la historia en ese momento, y era pagarle a los taxistas 10,000 pesos por cada nuevo conductor que nos traía, porque nos dimos cuenta que eso iba a ser mucho más eficiente que una valla, que una pauta, que radio, y ahí fue que creamos, creo que el primer referral program de tech en Colombia. ¿Este fue inspirado en Dropbox o ustedes solamente de...? Cero, de nuevo, estábamos muy poco exposed a lo que estaba pasando en Silicon Valley en su momento, entonces esto era, de nuevo, muy empírico, porque el conductor nos trajo a alguien para el equipo, fue que caímos en cuenta, ¿será que si lo doy un motivator puede atraernos más? Y fue literalmente así como lo hicimos, pero fue 100% porque vimos algo muy obvio en el mercado, pero no es que vimos el referral de Airbnb o de Dropbox, no, nada, fue 100% como medio de la calle. ¿Ustedes no fueron en la calle taxista vendiendo o solamente llegaron a tu oficina? Ambas. Entonces sí teníamos que ir precisamente mucho a la comunidad de taxis, íbamos mucho a lo que llaman las bahías, que es donde se parqueaban como los taxistas como a esperar carreras, íbamos allá, les hablábamos, les dábamos volantes. Juan manejó taxi por una semana al principio para entender el día a día, es decir, fue como arremangarse la camisa y métase full on acá. Teníamos reuniones de focus groups y de hecho en un focus group fue que nos dimos cuenta que el mejor product owner para el app taxista no era un estudiante del CESA que se había graduado y que creía poder diseñar producto,
era un taxista en la calle. Entonces cogimos un taxista y le dijimos, tú eres product owner, diséñeme la app. Porque lo que nosotros estábamos imaginándonos de una app era cero de valor frente a un conductor, y fueron los insights de un conductor de taxi que creo que nos dispararon en adoptación para el taxista, porque eran tal vez cosas tan tontas, Rob, de que como eran smartphones mucho más chiquitos que esto, cuando llegaba a la dirección de la calle, calle 25 número, el conductor estaba acá, no alcanzaba a leer, si se ponía a leer se chocaba. Entonces fue el insight del conductor de taxi que dijo, ¿por qué no le leemos la dirección? Para que cuando llegue la carrera, él puede decir calle 25, ¡pim! Fuimos el primer app en el mundo en implementar leer la dirección al taxista, y eran cosas como esas, muchas más que fuimos descubriendo, que vinieron porque consideramos que la mejor persona para diseñar el producto es ese mismo doliente. Y de nuevo, esto no salió de vimos esto en Google, no, fue simplemente como de la calle darnos cuenta de eso, y ese fue tal vez el driver que más nos hizo crecer frente a los competidores, porque los conductores preferían nuestro app porque fue creado para ellos, por ellos. Mientras que el otro competidor era un product designer en Palo Alto que, ¿qué putas vas a ver de las necesidades de un conductor de taxi en Bogotá, Colombia? Entonces creo que platanizar muy bien y no simplemente copy-paste Uber o copy-paste Halo, sino no, volvamos esto colombiano, entendamos cuál es el mercado. Eso fue lo que nos diferenció, porque por ejemplo Uber y Halo solo cobraban con tarjeta de crédito. La penetración de tarjeta de crédito en el 2011 era el 8%. Si hubiera copy-paste, Rob, hubiera limitado totalmente la oferta. Entonces nos tocó reinventar el business model. Ya no era coger un porcentaje de la carrera, como lo hacía Uber, sino que creamos un modelo prepago. El conductor prepagaba una mensualidad y al final del mes tenía que prepagar otra vez. Entonces fuimos como medio, de nuevo, muy platanizado este modelo, y creo que eso fue lo que hizo toda la diferencia. Yo entiendo. Un conductor nunca ha tenido un smartphone. Entonces tú tienes que enseñar cómo usar un smartphone, ayudar a instalar un app y usar un app. Tal cual. ¿Qué hizo el app cuando tú empezaste a entregar celulares? ¿La gente solamente llegaban por el celular o llegaban también porque Tapsi está funcionando? Llegaba por Tapsi, entendiendo que si les dábamos celular, si eran dentro de un círculo cercano, porque si llegaba alguien de la calle, pues no teníamos esa tranquilidad de que eres una persona cercana. Entonces, y de nuevo, hay muchos modelos hoy en día que hacen como microfinance basado en cuántos amigos y si un amigo te refiere. Y nosotros fuimos dándonos cuenta de esto, de que si le damos un celular a Pablo, que es un amigo de Robbie, y Pablo no aparece, pues puedo llegar a Robbie a decir, Robbie, me toca desinhabilitarte porque tú me referiste a un man que no me pagó el celular o que me lo robó. Entonces fuimos jugando un poquito con la necesidad de trabajo, y después fue que el smartphone lo dábamos como un gancho para crecer un poco más la masa crítica. ¿Y cuántas personas o como cuántos taxistas no fueran honestos o honestas que robaron el celular? Entonces, ¿tuvieron muchos problemas o poco? Pues muy poco, imagínate, menos del 1%. Y cuando tú das crédito en Colombia... ¿Es increíble o es solamente un sesgo que no, si la 1% son malos de verdad? No, yo no sé. Pero yo creo que es increíble, que rompe un mito de que conductores de taxi por necesidad son malos, ¿no? Rompe el hito también de que personas tal vez no bancarizadas, personas como un tier tal vez más abajo, no son worthy. Rompe ese mito también. Y creo que crea también simplemente un efecto que si tú te portas mal y robas, pues no vas a poder trabajar. Y si este app está creciendo y esto está botando cada vez más carreras, y en su momento era gratis, ojo, ¿no? Al principio era gratis. Entonces tú o pagas 40,000 por un radioteléfono, o gratis, recibo carreras y no te cobra nada. Y teléfono. Entonces pues como que tenían una propuesta de valor tan buena con Tapsi que creo que no valía la pena robar el teléfono de 160,000 pesos, que es lo que nos cobraba el primer LG L3. Es solamente para pintar una foto para las personas escuchando. Ayer tomamos un taxi. Este man tenía 3 teléfonos celulares, 3 grandes en el dashboard. Dice, ¿por qué? Porque estoy usando 2 apps diferentes, que yo siempre estoy disponible. Imagínate. 3. Sí, no. Creo que hay una revolución completa de esto. Y en algún momento se olvidan hasta más tech savvy que uno. No sé, pues como que yo sí me fijo, cuando me subo a un taxi, unos todavía tienen esa calcomanía de Tapsi, que era nuestro logo, y simplemente me da como que una tristeza por un lado, pero simplemente un orgullo lindísimo, que como que ahí todavía está parte de la huella que hicimos en la vida de una industria que muy pocos creían que iban a poder digitalizarse. Entonces, cuéntenos cuándo empezaste a crecer, a qué velocidad, porque yo creo que ustedes crecieron más rápido de domicilios. Creo que a los 6 meses. A los 6 meses ya teníamos 100,000 usuarios. ¿6 meses? Sí. Y en esa época, ¿no? Entonces en 6 meses ya teníamos 100,000 usuarios, me acuerdo.
Todo perfecto, la app funcionando increíble. Sí, funcionando. No, increíble, no, se caía claramente. Todos los viernes a las 6 de la tarde crasheaba, entonces eran todos apagando incendios. Yo simplemente sudando porque yo no sé echar código todavía, entonces eran mis socios ahí haciendo esa tarea. Pero en 6 meses teníamos 100,000 usuarios. En un año teníamos más de 1,000,000 de usuarios. Entonces era un crecimiento como de 10x más. Y lo que nos dimos cuenta ahí es, teníamos dos opciones. O me como Bogotá y me concentro en Bogotá, o lanzo más ciudades. Y contra todo lo que a veces piensan los VCs o hoy en día el mindset de lances en múltiples ciudades, dijimos no, Bogotá es un mercado suficientemente grande que si somos dueños de Bogotá, eso es un added value. Entonces concentrémonos en Bogotá. Entonces mientras otros apps de taxis que estaban surgiendo por la TAM empezaron a expandirse por todo lado, nos concentramos en coger un mercado que tiene ya ahora sí un TAM suficientemente grande y seamos el dueño de este mercado. Y nunca soltamos foco de Bogotá. Fuimos luego al año y medio, ya cuando sabíamos que teníamos una posición dominante en Bogotá, fue que solo empezamos a pensar en más ciudades. Entonces lanzamos Barranquilla, fue nuestra segunda ciudad. Lanzamos Barranquilla porque el costo que pagaba un taxista por radioteléfono era lo más alto de todo el país. Entonces nos dimos cuenta que aprendimos que para crecer en este mercado tenía que haber un incentivo muy fuerte del taxista para adoptarlo. Un dolor real. Lanzamos Barranquilla, creció muy bien. Y así fue que fuimos creciendo, pero fue año y medio después de lanzar una plaza que fuimos pensando en más y nos tardamos 4 años en llegar a otro país. ¿Y hiciste con toda la plata que están ingresando, cobrando los taxistas mensualmente? No, entonces... ¿Cómo crees? Yeah. Entonces, de nuevo, a los 6, 8 meses llega Impulsa, nos salva, que nos da capital. El proyecto de Impulsa era muy bonito porque tú colocabas un dinero y ellos lo macheaban un poquito más alto. Entonces nosotros pues, vendí unos CDTs que mi papá me había dado desde chiquito. Juan también tenía unos ahorros, vendimos eso. Ese fue el capital que pusimos para decirle Impulsa, acá tengo. Levantamos en ese momento era 70 millones de pesos. Entonces teníamos 70 millones de pesos entre los dos, 70 millones. Eso era todos nuestros ahorros. Pusimos eso upfront en la empresa. Impulsa nos dio aproximadamente 200 millones, era un 3-1 aprox. Y con eso fue que nos llevó hasta, de nuevo, tener unos números muy, muy bonitos. Y luego cuando dijimos, ya cuando empezamos a entender que era un startup game, ya cuando empezamos a ver que podíamos scale con dinero de otros, fue que empezamos a buscar capital acá. Otra vez, no había capital, Rob, de asset class era virgen, solo había un fondo y pues te puedes imaginar lo agresivo que puede ser ese fondo si es el único venture capital. Entonces, pues él recibía a todos los startups y podía darse el lujo de no, a esta valoración sí, a esta no. Fueron bastante agresivos. Y en ese momento fue que, invitados por Endeavor, no hacíamos parte de Endeavor todavía, pero nos invitaron a Argentina a dar un pitch. Y estando en Argentina fue que alguien en la audiencia era de Kazakh Ventures, nos oye, ve los números y dice, están como interesantes estos números, porque ellos se habían invertido en el equivalente de Tapsi en Argentina y en Chile 2 años antes, y nuestros números eran mejores que los de ellos. Y ahí fue cuando entonces nos toca la puerta a ellos. Nosotros ahí salivábamos por Case, creo que hoy en día todo el mundo saliva por Case. Entonces empezamos a hablar con ellos, nos fuimos felices cuando dijeron que querían invertir. ¿Con quién platicaste allá? Ahí Nicolás Secasi. Y luego Santiago es el que mandan a hacer como el due diligence. Era la primera vez que Case, si no estoy mal, hacía una inversión fuera como del sur de la TAM. Entonces vienen para acá, nos visitan, nos hacen el due diligence. Después de un rato dicen, nos gusta, pero la inversión va a venir medio condicionada de que nosotros no vamos a invertir directamente en ustedes, porque puede haber conflicto de interés, porque ya invertimos en el player de Chile. Vamos a dar la plata a este player para que ellos inviertan en ustedes. Entonces nosotros íbamos a estar en la junta, pero el vehículo es Safer Taxi, que era el equivalente a Tapsi allá. Ellos invierten en nosotros, y para no alargar demasiado esta historia, creo que esto sí es lo más bonito. Creo que esta anécdota es que hicimos un exit con solo haber levantado $600,000 en total, en todo. Es decir, en toda la historia no levantamos más de $600,000. Hicimos un exit, pues que no puedo mencionar mucho las cifras, pero hicimos un exit bastante grande con solo haber levantado 600, Rob. Hoy en día 600 es seed capital, pre-seeds de muchos fondos, de muchos startups que están ahorita creando. Muchos, pues tú mencionabas las cifras de domicilio, pero muchos levantan norte de 15 millones y siguen ahí dándole vueltas. Nosotros con solo 600K logramos escalar, crecer y vender. Y creo que eso tal vez es lo más bonito que me ha marcado, de que, volviendo tal vez como a las grandes conclusiones de lo que va a ser estos espacios con vos, no es necesario levantar millones y millones y millones para crear algo de valor y luego entregárselo a alguien más que lo pueda seguir creciendo. Y creo que ese fue el aprendizaje principal con Tapsi. ¿En quién la compró? Hicimos un merger con Easy Taxi, que Easy Taxi era
un Rocket Internet Company, que para los que no llevan tantos años en la industria, me gusta hacer esta analogía que Rocket Internet era en 2015 lo que SoftBank era en el 2020. Era el fondo de inversión que invertía en startups. Si te tocaba la varita Rocket, ibas a ser la empresa más grande del mundo. Mira lo que era SoftBank en ese momento. Era la empresa que tenía el best portfolio de tech companies en toda Latinoamérica. Ellos eran los que crearon, y de nuevo, tú eres muy, creo que un poquito más nuevo en esta industria, pero era empresas que era Dafiti, Linio, la de domicilios que se enfrentaba Miguel y Pablito, pero eran los que realmente tenían los biggest tech startups. Entonces para nosotros era pues impensado estar en la junta directiva con los hermanos Samuel, que eran los fundadores de Rocket. Al hacer el exit nos pagan bastante en swap de acciones. Entonces eso nos permite a Juan y a mí ser de los minoritarios más grandes en Easytaxi Global. Eso me permite estar un año en la junta directiva desde Berlín con estos señores, con unos fondos del tamaño de Kinnevik, de otros fondos muy grandes y dos colombianitos ahí en este tech startup. Entonces fue un aprendizaje divino. Tal vez hubieran habido muchas cosas que hubiera querido cambiar, pero creo que toda la experiencia fue, de nuevo, Rob, creo que fui, y de nuevo, no es por sacar pecho, pero solo como para acá. Tal vez fui el primer colombiano a estar en una junta directiva de Rocket Internet, de un tech startup en Berlín. Y creo que eso era como bien bonito. Sí, to say the least. ¿Y cuál fue la experiencia mala? Tú dijiste. A ver, yo creo que, y esto es first time founders para todo. Entonces cometes muchos errores en producto, cometes muchos errores en junta directiva. Creo que no hicimos suficiente due diligence para saber con quién nos casábamos. Entonces cuando hicimos este swap de acciones, ellos tenían operaciones en Tailandia. Entonces yo no podía hacer due diligence en Tailandia porque pues no tenía capital para hacer due diligence en Tailandia. Tenían operaciones en Egipto. Yo no tenía plata para hacer due diligence de cómo está Easytaxi en Egipto. Entonces lo que termina siendo desafortunado, no creo que en mala intención ni nada, sino desafortunado, es que hacemos el swap de acciones y a los 6 meses nos dicen, oiga muchachos, con esa plata que les dimos, van a tener que reinvertirla, devolverla, porque no estamos tan bien, necesitamos capitalizar la empresa y necesitamos capitalizar la empresa para cerrar operaciones en 3 continentes. Es como que, tal vez de nuevo. ¿No puedes decir no? Podrías, pero los términos eran muy agresivos. Si no entras en esta ronda, vas a estar como te pasan a unas acciones no tan preferentes como este último que acaba de entrar. Hay hartos tecnicismos acá, pero a donde voy es tal vez en papel hicimos el ejercicio muy McKinsey de pros y cons, porque teníamos 2 ofertas, Easytaxi, 99 taxis. Creo que nos hubiera ido mejor si hubiéramos quedado con 99 taxis, pero en ese momento 99 taxis era mucho más chiquito, no tenía presencia en otros países, no estaban backed by Rocket, estaban backed by Monashis, que hoy ya Monashis es Monashis, pero en ese momento tal vez no era el Monashis que todos conocemos. Entonces tuvimos las ofertas de estos dos, pero nos fuimos con Easytaxi. En hindsight, si hubiéramos ido con 99, la empresa hubiera valido $1 billion. Eso fue lo que le vendieron a Didi Latam. Easy nunca llegó ni cerca de eso. Entonces, de nuevo, ¿Vendieron a Didi? 99 le vendió a Didi. ¿En dónde tenía operaciones 99? Solo Brasil. Y eso otra vez. Como tú dijiste, enfocarte en un mercado, un mercado. Y ya. Porque sus números, sus márgenes, tú puedes llegar con... Todo es divino. Todo es divino. El producto es mucho más simple porque solo es para un mercado. Y otra vez que fuimos dándonos cuenta de esto de nuevo, después, alguien, lo que hemos aprendido, y no sé si hay libros que validan esto o no, pero alguien que llega a comprar, quiere comprar el número 1 del mercado. Alguien que entra a comprar un país, no va a querer comprar el 10º y tener que remar hasta arriba para ser el primero. Hay un premium, sí, pero quieren comprar el número 1. Entonces ellos llegaron, miraron Brasil, ¿quién es el número 1? Estos, ¡pum! No vamos a, huevonear comprando el cuarto, tercero. Entonces, si nosotros tal vez no hubiéramos quedado en Colombia a ser el número 1, tal vez no iba a ser una valuation de one bill, probablemente no, porque el TAM de Brasil es mucho más grande que el de Colombia, pero a donde voy es, hay algo muy bonito de enfocarte, quedarte solo en un mercado y decir, soy el número 1 en este mercado y no, soy el número 6 en 16 mercados. Y creo que ese es un error que cometemos o que cometen tal vez muchos de los founders colombianos, porque a veces nuestro TAM, dependiendo de la industria, no es tan grande. Entonces decimos, uy, para que nos paren en bolas, tengo que ir a México, tengo que ir a Brasil. ¿Qué putas vas a hacer tú en México, en Brasil, si no eres un local, si no sabes cómo comerte ese mercado, si no tienes el capital, si no tienes los socios correctos? Entonces creo que eso fue como un aha moment que tal vez hoy en los emprendimientos en que estoy, en Te Paga, sí lo llevo muy flor a piel. Hay muchas empresas que están fracasando en este momento, pasaron a estar en como muchos países, no ganando plata. ¿Cuál es el mindset de tomar esa decisión? Porque ambos son crecer. Crecer en un mercado donde estás es crecer en margen, es crecer en
como dominar el mercado? ¿Cuál es el mindset que tú crees que van a permitirte ver que eso es mejor? Porque sin embargo, cuando estoy imaginando en mi mente, estar en México, Brasil, en Argentina, suena más lindo de ser número uno en Colombia, porque no soy capaz de entender los números, los márgenes allá. Entonces, ¿cuál es el mindset? Para mí no basta el product market fit. Para mí es el business model fit. Cuando tú ya estás monetizando y ganando más plata de lo que quemas, en ese momento para mí es que ya descubriste cómo no solo hacer un producto que me usen, pero cómo hacer un producto que usen y me paguen más de lo que me cuesta. Porque cualquiera puede subsidiar un mercado y decir estoy creciendo como loco, pero no estás recuperando el dinero que estás invirtiendo. Entonces para mí ese momento de cuándo salirte, márgenes es obviamente importante, pero a mí es tener un business model fit de que este país me da más dinero de lo que quemo, y si no, es una decisión simplemente porque estoy haciendo growth, pero si quito ese lever de growth, ya no estoy creciendo 30 al mes, estoy creciendo 5, pero soy rentable. Para mí ese es el momento de la verdad, y creo que hoy más que nunca, Rod, cuando el dinero es tan escaso y tan costoso, es que esa lección tenemos que todos tatuárnosla, de que, de nuevo, y no estoy diciendo con lo que tú acabas de decir de que muchos startups, no solo colombianos, pero en otros países se expandieron too thin, estando en varios países y hoy están teniendo que recuperar. No creo que la razón de eso es solo porque expandieron a más países. Deben haber más razones ahí, pero sí creo que eso es un testimonio de que todavía no hay un mercado donde saben que le está generando suficiente dinero y que saben cómo hacer copy-paste en otro. Ok. ¿Y te paga? ¿Cómo fue tu experiencia con levantar plata en tu mindset cuando en tu segunda empresa? Sí, no, y creo que esa es la diferencia más grande del second time founder, Robbie. No habíamos lanzado un producto y ya teníamos la mitad de todo lo que habíamos levantado en la vida útil de ¿Cuánto Tapsi en su momento. levantaste? 1.000 millones. ¿Y por qué? Necesito entender cuál fue su mindset. ¿Por qué no con tus ganancias o tus propios ahorros? Sí, porque nos dimos cuenta que algo que nos pasó con Tapsi, de por qué no crecimos más, es porque no teníamos más socios ayudándonos. Es decir, más inversionistas dándonos una mano, más inversionistas conectándonos con aliados, más inversionistas hablándonos de cómo llegar a otro mercado. Entonces, creo que lo que nos dimos cuenta con Te Paga esta vez es, pues uno, podríamos levantar capital, porque ese ya es el juego, pues como que tú pones tu tiempo, ellos ponen capital, todos ganamos. Entonces habíamos entendido ese juego. Pero dos, nos dimos cuenta que innovar en servicios financieros, Rob, no es como innovar en la industria de taxis o en de comidas. Acá no puedes move fast and break things. Acá tienes que hacer las cosas muy organizadas porque estás trabajando con el dinero de las personas. El gobierno tampoco, el regulador tampoco te va a dejar innovar sin ser una empresa responsable haciendo bien las cosas. Entonces nos dimos cuenta que mientras que en Tapsi calculábamos que nos íbamos a tardar 3 años en hacer los primeros revenues y ser break-even, en Te Paga desde el día 1 supimos que iba a ser por lo menos entre 7 y 10 años antes de ser cash flow positive, porque teníamos que invertir mucho en infraestructura, teníamos que hacer muchos pasos de empresa tal vez más madura antes de realmente considerar hacer unos retornos interesantes. Entonces supimos desde el día 1 que vamos a necesitar tener muchos socios y vamos a necesitar levantar mucho más dinero, pero porque el premio es mucho más grande. Hoy en día, pues hoy lo vemos y no voy a mencionar las cifras, pero casi que grosero las ganancias de la institución financiera más grande del país. Es una cosa muy grande, Rob. Ese es el mercado al que nos estamos yendo. Entonces, como sabemos que la torta es mucho más grande, sabíamos que íbamos a necesitar estar mucho más preparados, con más inversionistas, con mejores inversionistas y mucho mejor fondeados. Y por eso fue que levantamos. Entonces, la única razón que tú no hiciste una inyección de sus propios ganancias de éxito fue, estás permitiendo a alguien más tener un porcentaje de su empresa para su conocimiento en sus contactos. Si hubiera decidido abrir una pizzería, tal vez lo hubiera hecho 100% con mi plata, ¿no? Y me ahorro el trabajo de lidiar con inversionistas, que a veces es bastante difícil. Pero como nos dimos cuenta desde el principio que esto no solo era cash, esto era contacts, porque eran contacts con los reguladores. Esto era personas con conocimiento de la industria financiera de pagos, porque no conocíamos nada de ahí. Fue que como que fuimos dándonos cuenta que podemos ir solos, pero el learning curve va a ser como suave, o podemos ir acompañados y el learning curve va a ser mucho más alto. Entonces creo que ahí fue que nos dimos cuenta que los inversionistas te pueden ayudar mucho. Creo que muchas veces también no se habla suficiente de los pros y cons de los inversionistas. Los inversionistas no son malos. Los inversionistas te están dando dinero para que tú cumplas tu sueño. Entonces claramente ellos te van a exigir, claramente ellos van a querer como asegurar que estás haciendo las cosas bien, pero a la larga los inversionistas lo que están es queriendo ayudarte
Y eso es lo que deberían estar haciendo siempre en el camino, ayudándote. Y creo que eso fue lo que nos dimos cuenta en Tepaga. Y hoy los inversionistas que tenemos en Tepaga son increíbles. Son personas que me llaman a las 12 de la noche y me dicen, tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto? Son otros cuando les digo, oigan, necesito información de este actor, cuáles son sus números, me ayudan a conseguirlos. Entonces es como un equipo en esteroides que tienes cuando tienes buenos inversionistas, y creo que yo he sido muy afortunado de esto en Tepaga. Mira. Listo. Entonces, para las últimas preguntas, 3 recomendaciones transversales para cualquier founder que necesitan plata, no que creen que necesitan plata y están buscando capital. Creo que la primera es busca el capital que realmente necesitas. A veces veo muchos emprendedores decir, quiero levantar 500K y tienen un burn de 10K al mes y uno echa los números y dices, no, Mike, no necesitas 50 meses de runway, o no necesitas crecer a ese ritmo. Levanta lo mínimo que necesitas, porque si levantas demasiado, te puedes diluir, que nunca es la idea. Y 2, empiezas a tomar malas decisiones cuando levantas tanta plata. Y creo que ese es otro capítulo que en algún momento tienes que hacer, Rob, de los que expandieron internacionalmente les fue mal, los que levantaron demasiada plata en algún momento también. Eso es como un curse. Entonces creo que el levante solo lo que usted necesita y calcule 20 meses de runway, no más. Esa es la primera. Y segundo, atado a eso, entre más alto sea el número, por lo general más vas a tener que desgastarte buscando ese capital. Tú no deberías estar gastando tanto tiempo levantando capital. Tú deberías estar levantando lo mínimo para ponerte a ejecutar y dedícate a ejecutar. Entonces, entre más alto levantas, más difícil es. Creo que lo segundo es entender muy bien el inversionista ideal para ti. Y cuando digo inversionista personal para ti, es que ese inversionista invierte en tu industria. Porque creo que lo más difícil cuando estás levantando capital son los nos. Es hablar con 99, lo que dice YC, hablar con 100 para que uno te invierta. Y lo que nos fuimos dando cuenta en el camino nosotros es que hay unos fondos que pueden estar enamorados de tu idea, pueden estar enamorados de vos. Pero si ellos solo invierten en fintech y tú eres edtech, sorry, como que por mandato no puedo. Entonces, entender muy bien cuál es el tipo de fondo o ángel que invierte en proyectos como los tuyos para ahorrar muchos nos, para ahorrar mucho ruido y para tú enfocarte realmente en los que tienes probabilidad de éxito. Ese es el segundo. Y lo tercero, entiende que, y esto lo chistean muchos creo, inversionista es como un matrimonio. Y de hecho es hasta más difícil la separación de un inversionista que de un matrimonio. Entonces como que entiende muy bien a lo que te estás metiendo cuando recibes inversionistas. Entonces yo creo que sería eso. El monto, mira muy bien quiénes son los que van a estar interesados en ti para no desgastarte tanto, y entiende muy bien a qué te estás metiendo cuando recibes inversionistas en tu casa. ¿En qué debes entender de un inversionista? ¿Qué debes entender de ¿Cómo se tener vas a un inversionista? casar, entre comillas, casarse con ellos? ¿Qué tienes que Sí, pensar? de que probablemente un founder es feliz diciendo, ay, no tengo jefe, yo tomo todas las decisiones. No, y esto lo hablaba ayer con un inversionista, con un entrepreneur de San Francisco que se ha convertido en un mentor mío un poquito. Me dice, vea, las labores de la junta es contratar y despedir el CEO, entonces entiende eso. Un board y un inversionista hace eso contigo. Entonces, lo primero es que tienes que entender es que tú en verdad medio le reportas a un inversionista. Entonces, si tú eras un founder y nunca le reportabas a nadie, apenas tengas inversionistas, gústele o no, vas a tener que reportarle a él. Y 2, a veces sus intereses no van a estar alineados con los tuyos, Robbie. Y creo que es la parte más difícil donde muchas veces no identificamos. El VC por lo general quiere un exit de 30 a 100. No quiere un exit de 2 o 3X. Entonces, si yo invierto hoy en tu startup, Rob, tú dices, vale 3 millones. Digo, perfecto. Yo te invierto plata 3 y llega una oferta por 5, tú vas a ser feliz. Tú dices, bueno, doble esta vaina, vendamos. Pero el VC va a decir, no, papito, yo quiero mi 30X. Entonces empiezan a haber como conflictos de interés en esto. Y a veces eso es, de nuevo, pequeña cosa que tal vez no te das cuenta cuando no has recibido un inversionista que va a pasar. Entonces tienes un jefe y tal vez sus intereses no están 100% alineados con los tuyos. Listo. Última pregunta aquí. Es algo que frecuentemente o recientemente estoy pensando, de verdad es como un jefe, en un sentido, en la libertad de tener su startup, soñar, probar cosas que son tus ideas, rechazar, es divino. Entonces, en un momento, cuando tú levantaste con Tepaga, te sentiste una presión muy diferente, que fue diferente de Tapsi, como te sentiste, pucha, no me... como quitar un poquito de felicidad, o solamente es otra dirección? Estás trabajando con una cooperativa que opera como un startup. Yo creo que, para responderte, creo que sí hay que ser suficientemente juicioso de que hay unos pros muy grandes de tener inversionista. Como te digo, tú arrancas esta industria con tu network. Apenas metas a 5 inversionistas más, multiplicaste ese network.
lo que te hace network es que si necesito contactar con Enel para hacer una alianza, realmente yo no tengo un contacto, pero mi inversionista sí. O sea, donde voy es como hay muchos pros de tener inversionista. Los pocos cons, diría yo, es esa que acabas de decir tú. Y sí, cuando arrancamos, hacíamos investor updates cada mes, cada 2 meses. No estábamos acostumbrados a hacer investor updates cada mes, cada 2 meses. Y hacer ese investor update es como, wow, ¿no crecimos este mes? Pues diga, no crecí este mes. Los inversionistas lo leen y dicen, oiga, ¿por qué no creciste este mes? Y empiece a justificar. Entonces creo que empieza a ser algo similar como a lo que pasa hoy con publicly traded companies, de que como tienes que cumplir Qs y tienes que cumplir los resultados que analistas creen que vas a cumplir, tal vez estás apostando muy a corto plazo y no a largo plazo, porque tienes que hit ciertos goals y tienes que estar como construyendo el negocio poco a poco y tal vez de nuevo. Y todavía no tienes muy claro a dónde va el negocio, el tomar decisiones a largo plazo van a hacer que muchos Qs no tengamos unos números buenos, pero después de 2 años sí. O si tienes que pivotear eso, no es tan fácil explicar a los inversionistas que vas a pivotear. Entonces creo que no es que me quite la felicidad, me ayudó muchísimo, pero sí es empezar a tener como unas personas encima tuyo pidiendo cosas o queriendo entender, no pedir por querer mamarte gallo, sino quieren entender el negocio. Como no está en el día a día, pues te va a hacer muchas preguntas porque no he estado ahí escuchando las conversaciones que tienes todos los días con las personas. ¿No crees que es algo similar que una persona que juega en fútbol en la calle todos los días por amor, finalmente está en un equipo, alguien está pagando por esto, uno tiene que cumplir, hacer otras cosas que muchas personas después de recibir plata por su pasión, cambia el juego? En otras personas como LeBron en otra cosa, ellos aman el juego por cualquier cosa, no me importa si está pagando o no. ¿Tú crees que es similar? ¿Que alguien está pagándote para jugar? Nunca le había pensado. Espero que no sea la última analogía de fútbol, porque creo que después tenemos que hacer una sesión especial para hablar de fútbol y de eso. Pero yo sí creo que cambia un poquito esa dinámica de antes jugaba por pasión y el amor al arte, ahora hago porque es un paycheck. Y sí creo que desde viendo deportistas de alto nivel, cómo responden frente a las presiones debido a eso, porque ya no es por pasión, ahora hay presión adicional. Y frente a uno como startup, creo que en cierta medida sí pasa, Roy. Entonces sí creo que se siente eso. Ok, y la última. Entonces, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que tú has visto que emprendedores cometen cuando están buscando capital o en el proceso de levantar? Yo creo que es que creen que levantar capital es el goal y capital es el means to the goal, ¿no? Entonces ¿Tú crees que hay una confusión allá? Total. Ellos no creen que su empresa es el goal, creen que como armar algo para levantar capital es el goal. Yo creo que se nublan cuando están levantando y creen que levantan y siguen levantando y creen que eso es el objetivo, y creo que no es el objetivo. Entonces sí creo que todavía hay una confusión de que ¿por qué hay más press releases de rondas levantadas que de milestones o KPIs de tu negocio? ¿Por qué no hay más? Te paga, llegó a 1 millón de usuarios, te paga, llegó a 5, te paga, dobló su facturación, pero levantan una ronda de 2 millones, no sé. Entonces creo que de nuevo hay como una confusión un poquito de eso. Esa es una. La segunda es, pucha, no se vuelva loco cuando levanta capital. Todos los hemos cometido ese error. Yo he cometido ese error. Levantas capital y crees que el dinero es infinito. Lanzamos México antes de tiempo con Te Paga, nos tocó echar para atrás. Afortunadamente, al año dijimos, oiga, por qué no es, retroceda antes de quemar más capital. Y la tercera, que es la más importante, creo que mencionabas antes, que McAllister, Miguel estaba hablando de esto antes, nos hace falta más consolidación. Nos hace falta más mergers and acquisitions de tech companies cuando estamos escalando, porque creemos que todos vamos a ser un unicornio nosotros solitos y creemos que el TAM es grande para aguantarnos todos. Es pendejísimo ver cómo mueren startups cuando 6 meses antes fácilmente si hablan con otro fintech o pues de tu industria relacionada, decir, oiga, fusionémonos, yo no soy capaz, en vez de, no, si voy a levantar, me quedan 3 meses, pero voy a levantar. No. Entonces yo creo que es, otra vez, creer que el goal es levantar, volverse loco cuando levantas. Y 3, ya cuando estás dándote cuenta que por aquí no es, en vez de creer que vas a levantar al final el último día y te vas a salvar la empresa, y casi nunca pasa, busque una fusión y adquisición antes de tiempo para que ojalá pueda haber algo de liquidez o para que ojalá ahí sí puedas crear una empresa suficientemente grande. Creo que esas 3 serían. Una pregunta más, por favor. Pitch deck, nivel de 1 a 10. ¿Cómo importante es? ¿En qué deben entender de un pitch deck? ¿Cómo fue tu pitch deck en Tapsi? ¿En Te Paga? ¿En qué parte es mentira? ¿En qué parte es de verdad? Creo que el deck puede ser un 50%. El deck te lleva suficiente para seguir teniendo más conversaciones con otros partners.
pero como que yo no veo, a menos de que es un pre-launch, que puedas, y perdón que esté hablando tanto en inglés acá, como fake your way a recibir una ronda. Entonces otra vez, el deck puedes enamorar, pero post del deck no te van a pasar un cheque. Post del deck van a decir, perfecto, háblate con otros partners, vamos a hacer due diligence. Entonces como que el deck puede ser divino, pero si después en due diligence se empiezan a dar cuenta que no tienes código bueno, que los números no están, que no sabes cómo monetizar y no tienes un buen equipo, pues de nuevo, el pitch deck puede ser increíble, pero el deck solo no te va a llevar al siguiente nivel. Ahora, entremos en detalles de qué es un buen o qué hizo las diferencias con nosotros en Tapsi y en Tepaga. En Tapsi era difícil cuantificar el TAM, el tamaño de mercado. En Tapsi Pero no teníamos... no están allá fijo cuántas placas están metidas por taxi, entonces no es muy sencillo entender. No, Rob. No te Pero toca... desde el gobierno hay una limitación, tú sabes cuánto hay. Sí, pero ¿cuántas carreras hace un taxista al día? ¿Cuánto es el costo promedio de una carrera? Ok, no solamente taxistas, cómo mueven el mercado. Sí, entonces habían algo de cifras de que en Bogotá se mueven 1 millón de personas al día, pero puta, eso son carreras de 25,000 o de 6,000 pesos. Es como que era medio difícil. Entonces, a donde voy es en Tapsi, como no teníamos elementos de TAM, no teníamos equipo porque éramos 2 manes sin experiencia en startups, nuestro gancho era tracción. Y tracción era lo que hizo que Kasek dijera venga para acá. Tracción era lo que Easy Taxi decía venga. No fue una auditoría de código, fue puta, usted está haciendo 1.5 millones de carreras al mes. Está moviendo una quinta parte de la población de Bogotá en un mes. Venga para acá. En Tepaga, como no teníamos un producto todavía creado, lo que nos apalancamos mucho fue en equipo, porque ya habíamos hecho un exit y el tamaño de mercado que decíamos, oiga, esto es de billions upon billions. Nosotros hacemos esto bien, esto puede ser a $100 billion company. Entonces vendíamos TAM, vendíamos equipo y eso porque no teníamos tracción. Entonces creo que uno lo que hace con el pitch deck y en todo tu deck es que miras cuáles son tus fortalezas y te concentras en esa fortaleza. Sí tienes que ya como una presentación cubrir todos los slides de muéstrame tu competencia, muéstrame tu producto. Tienes que hacer todo eso, por supuesto, pero no tienes que ser un 10 en cada uno de esos. Tienes que entender cuál es esa categoría donde tú eres, un puto amo, un crack, y eso es lo que tienes que fortalecer en uno. Entonces, de nuevo, en Tapsi era tracción, en Tepaga era equipo y visión. Y eso fue lo que hizo, de nuevo, en términos prácticos, lo que nos ayudó, pero ojalá que esto no decepcione a nadie, al revés, como que no hay una bala de plata, no hay un silver bullet que hace esto y siempre te va a ir bien. No, tienes que entender muy bien qué es esa ventaja tal vez competitiva que tienes cuando te sientas con el inversionista y ese tiene que ser la tatuada. Yo creo que es mucho más complicado de cómo suena, porque que estás vendiendo es valor, en identificar tu valor, porque es diferente, que haces diferente es muy complicado. Con ustedes con tracción es obvio, es tracción, somos número 1. Sí, el secreto que después oímos de Kasek, que era muy bueno, y creo que vino de Kasek, es que me decían, ve Andrés, cuando haces un pitch a un inversionista, recuérdate que él solo se va a acordar de 3 cosas en esa presentación. Entonces, a priori, piensa cuáles son esas 3 cosas que quieres que él se lleve apenas termine esta charla contigo, para que él se lo comunique a los demás, pero enfatiza muy bien esas 3. Entonces, en Tepaga era Second Time Founders, Killer Team y un TAM gigante. Y nosotros nos obsesionábamos por muy como brainwashing. Hola, somos Andrés. Somos un Killer Team, Second Time Founders y un Brilliant TAM. Gracias por escucharnos. Somos un Killer Team. Es como que medio arrancaste allá también. Más o menos así. Entonces, lo que tienes que hacer en este deck es, pucha, esa persona no se va a acordar de todos los detalles de cuánto la población está no bancarizada, cuál es el margen de un banco. No, cuáles son esas 3 cosas, como estoy escuchando, que quieres que yo me lleve para que apenas colguemos, yo le diga a mi partner, entonces un Killer Team, un TAM gigante y Second Time Founders. Y creo que así es para mí es como el secretico de los pitch decks, es 3 cosas que tú quieras que todos se piensen apenas acabe. Sí, hermano. Muchas gracias. A ti, un gustazo. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.